Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al canal de la historia del movimiento obrero en España a través de la prensa obrera. Como habréis visto, bueno, este vídeo ha tardado unos días más en salir, en vez de 3 días más o menos, que era lo que estábamos tardando en sacar los otros. Hemos tardado 6 o 7. No recuerdo muy bien ahora mismo si son 6 o 7 días desde el último vídeo, ¿no? Esto es debido a que no hemos subido un solo vídeo a YouTube ahora mismo. Hemos subido 4. 4, porque a partir de este año, como dije en el anterior, que iba a haber una pequeña sorpresa, un pequeño cambio, no sorpresa, sino un cambio sobre cómo estamos realizando estos vídeos, aparte de, digamos, del general, el de nivel estatal, que es este que vais a ver ahora, vamos a seleccionar comunidades o territorios y vamos a ir poniendo cosas de cada territorio con un vídeo específico, ¿no? Por ejemplo, este año lo hacemos con Galicia, con el país Lyonés y con Asturias, ¿no? Que Asturias va a estar en todos, como hemos dicho antes. Bien, este es el, digamos, el estatal, ¿no? El vídeo este, que vamos a tocar solamente 3 temas, porque ya sabéis que son pequeñas pinceladas. Y es más, al haber 4 vídeos del mismo año, pues bueno, se van a hacer un poco más cortos cada uno, ¿no? En este vídeo de 1897 a nivel estatal vamos a tocar solamente 3 temas, ¿no? Uno es, que creemos que es muy importante, que es la ejecución del presidente del gobierno del Estado español, de Cánovas del Castillo, cuando lo matan en Mondragón, ¿no? En el balneario de Mondragón. Vamos a tocar ese tema. Vamos a tocar también 2 temas, 2 artículos de opinión que venían en la prensa obrera. Uno que venía en El Socialista, que era sobre la vejez, sobre cuando los obreros les empiezan a salir caras o se les pone la barba blanca, como la puedo tener yo. Que ya no es porque tenga 70 años o 80 años, ¿no? O 60, sino también, sobre todo en aquella época, por las condiciones de trabajo que tenían, que los hacían envejecer muy rápido, ¿no? Y cómo la industria, los patronos, la burguesía los despreciaba, ¿no? Y los dejaba sin trabajo, ¿no? Bueno, veréis el artículo de opinión, que irá acompañado lo leeré y irá acompañado de unas imágenes, como siempre, ¿no? Y otro tema que viene en un diario de la isla de Menorca, un diario de carácter anarquista, que se llamaba El Hijo del Pueblo. Y hay un artículo bastante interesante sobre la educación. Pues bueno, nada, espero que os guste, que le deis me gusta, os suscribáis, y si os dais cuenta, en la pantalla os van a aparecer un enlace a una lista de reproducción de este año, que clicando en él podréis encontrar ahí los vídeos de Asturias, de Galicia y del país Lyonés referentes a este año. Bueno, os dejo con el vídeo. Michel Angiolillo había nacido en Italia en 1871. Tenía 26 años cuando disparó contra el presidente español Cánovas del Castillo. El detonante del atentado fue el fusilamiento de 5 anarquistas el 5 de mayo de este año, acusados del atentado de Montjuïc. Un año antes, el 7 de mayo de 1896, la procesión del Corpus Christi en Montjuïc salió de la iglesia de Santa María. Y al llegar al cruce de unas calles, sobre las 9 de la noche, un artefacto explosivo fue lanzado sobre el gentío que contemplaba el paso de la procesión, produciéndose 12 muertos y más de 50 heridos graves. Todos ellos amas de casa, niños, jornaleros, obreros, pero ninguna autoridad ni burgués. Estos iban detrás de la custodia y el artefacto explotó al principio de la procesión. En el acto se culpó del atentado a los anarquistas. Estos lo negaron, y la mayor parte del pueblo de Barcelona tampoco creía que hubieran sido ellos. Sus atentados siempre iban contra la burguesía, contra los militares y contra el Estado. Cierto que eran anticlericales, pero distinguían entre la institución de la Iglesia y sus fieles, humildes y pobres, con los que mantenían buenas relaciones. Algunos decían que todo había sido obra del gobierno para tener una disculpa para reprimir al movimiento anarquista.
Las detenciones superaron a 700, y no solamente de anarquistas, sino de socialistas, republicanos, maestros laicos, federales, masones. Se llegó a detener hombres y mujeres por estar casados por lo civil, a un dueño de un kiosco de Barcelona por vender periódicos que no les gustaba a la policía. Uno de los fallecidos era caporal de tambores en el regimiento militar de Almansa, lo que sirvió para que el juicio se convirtiese en juicio militar, siendo así mucho más duras las penas que les caerían a los condenados. Al día siguiente se suspendieron las garantías constitucionales en todo el Estado español. Las torturas a los detenidos eran brutales. Un francés que había sido detenido recibió una brutal paliza por no saber hablar castellano. La policía fabricó pruebas falsas, como se puede ver, un caso de represión total e indiscriminada. Las torturas dieron sus frutos, y hasta 28 detenidos se declararon culpables del atentado. En tanto, mientras las cifras de detenidos y detenidas no paraban de aumentar, el cuerpo del montaje empezaba a tomar forma. Entre las múltiples cabezas de Turco finales, como apreciaremos, lo que más padeció la hazaña de la represión fue la ligada a lo que quedaba de los grupos anarcocomunistas más informales. En el Consejo de Guerra celebrado entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896, se destapó el alcance final de la inventiva del proceso. Se aseguraba que tanto Tomás Archeri como Lluís Mas, así como otros anarquistas, habían organizado colectas en espacios obreros como el Centro de Carreteros con el objetivo de conseguir fondos para la compra de explosivos. La fabricación de los mismos se adjudicó al anarquista Joan Alsina, un simple albañil del cual las autoridades pensaban que estaba capacitado para la construcción de artefactos de dicha índole. El grupo de Archeri y Mas sería el que finalmente se encargó de cometer el atentado y por lo tanto responsables de los crímenes. En el juicio, el fiscal solicitó 20 penas de muerte y 58 cadenas perpetuas. El 28 de abril de 1897, el Consejo Supremo de Guerra y Marina condenó a 5 de ellos a la pena de muerte e impuso 20 cadenas perpetuas. El resto fueron desterrados a la colonia del Río de Oro en el Sáhara español. Angiolillo era tipógrafo de profesión. Había escapado de Italia en 1895, donde era buscado por la policía por escribir en la prensa varios artículos subversivos. Estuvo en Barcelona, donde se encontraba durante el atentado del Corpus. De allí se fue a Francia, pero en octubre fue expulsado del país. Se fue a Bélgica y luego a Londres, donde se enteró de las torturas de Montjuïc, y allí compró una pistola. Volvió a París y allí entró en contacto con uno de los líderes de los insurrectos cubanos que luchaban contra España. Le pidió dinero para regresar a España y ejecutar a la reina regente y al presidente del gobierno. Este le dejó dinero, aunque le dijo que no aprobaba los asesinatos. Llegó a Madrid bajo el nombre de Emilio Rinaldini y se presentó como periodista al también periodista republicano y anticlerical José Náquez y le pidió ayuda. Este le dio algún dinero. El presidente del gobierno se encontraba de vacaciones en el balneario de Santa Agüeda, en Mondragón. Era el mes de agosto. El día 8 de ese mes, Angiolillo llegó a Mondragón. Se las ingenió para entrar en el balneario. Cánovas se hallaba en un banco leyendo el periódico. Angiolillo se acercó a él, sacó su revólver y le disparó 3 tiros en la cabeza. Fue detenido en el acto y juzgado inmediatamente. 11 días después fue ejecutado mediante garrote vil. Entre las causas que constituyen el engrandecimiento o la ruina de las naciones, no hay otra causa más poderosa que la educación. Ella es la base más sólida para asegurar el gobierno del pueblo por el pueblo, convirtiendo a cada ciudadano en celoso guardián de las libertades públicas. Es el único medio para crear y mantener esa fuerza moral capaz de combatir el atraso y la ignorancia, y concluir con los últimos restos de la tiranía, que cimienta su poder en las masas bárbaras e inconscientes de la sociedad. La ilustración del pueblo facilita la vida política de las sociedades, cuya seguridad no reposa ya en sus fuerzas materiales, sino en el desarrollo de sus libertades, en el predominio de la voluntad popular, que da legalidad a los gobiernos y facilita la apropiación de todas las conquistas del espíritu moderno. Esta verdad es una convicción general en los hombres que gobiernan, y es por esto por lo que tienen verdadero empeño en acaparar el monopolio de la instrucción y condenar al pueblo a la esclavitud del oscurantismo. Si emplazados los monstruos de las tiranías compareciesen ante el tribunal de la civilización moderna, dirían con arrogancia y esta vez con cinismo que su cinismo estaría justificado. Los pueblos lo han querido.
Verdaderamente los tiranos no se imponen a los pueblos los levantan sobre sus hombros, y son precisamente aquellos pueblos refractarios a la instrucción, sordos a la voz de la ciencia, los que viven en el embrutecimiento y en la esclavitud. La luz de la instrucción, como la luz del sol en los espacios, tiende a difundirse con maravillosa rapidez. Sus rayos penetran en todas partes, y en esa portentosa invasión de la inteligencia está la conquista del derecho humano, la realización del ideal de los pueblos, la fórmula práctica de la libertad y del progreso. La educación no se difunde precisamente en las escuelas, sino en el animal del pueblo, en la propaganda de la educación, en el conocimiento de los derechos del hombre. Está la emancipación del ciudadano para ejercer libremente sus derechos y cumplir estrictamente sus deberes. Civilizar es despreocupar, es combatir la superstición, es destruir los resabios del pasado, es purificar el criterio intelectual de los pueblos, es, en una palabra, dignificar la inteligencia humana. Y todo esto es la gran obra del progreso social. Las conquistas por él realizadas, mientras su luz y su acción serán más trascendentes y más útiles que ninguna otra, porque muestran al individuo el camino para su bien, por su bienestar, cuyo objetivo es la justicia y el respeto de la dignidad humana. El obrero, con su nuevo ideal, abrirá surcos luminosos a través de todas las preocupaciones humanas, propaganda las puras doctrinas de la democracia, y haciendo pedazos el trono del despotismo, reducirá a escombros el templo de la ignorancia y romperá las cadenas con que el capitalismo oprime a las clases productoras y desheredadas. De este depende en gran manera el mayor éxito en la lucha que sostenemos. Pongamos de nuestra parte toda la fuerza que nace del convencimiento. Procuremos la instrucción y la propaganda, que renunciar a ellas es muy inmoral, es inmoral. Instruyámonos para ser fuertes, seamos fuertes para ser libres. Propaguemos sin descanso nuestras ideas para que lo antes posible lleguen a ser conocidas y apreciadas por todos. La burguesía, que ante su interés material sacrifica los sentimientos humanos, no se ha contentado con hacer bestia de carga a la mujer, ni con llevar al niño en tierna edad a los trabajos peligrosos y dañinos, sino que ha extendido la sentencia de muerte a todos los obreros viejos, no por la edad, que a ese estado llegan pocos de los que trabajan, sino por el desgaste de fuerzas que les impusieron en su juventud los propios explotadores. Los que juzguen esta afirmación como resultado de la inquina que tenemos al régimen capitalista o como exagerados encaminada a producir odio entre la masa obrera contra dicho régimen, se equivocan de medio a medio. Este aserto, como todos los demás que hacemos, lo fundamentamos en los hechos. El pelo blanco que hoy suelen tener los obreros en edad relativamente temprana es la peor recomendación para que los proletarios puedan encontrar trabajo. Cuando un obrero a quien blanquea el pelo o la barba se presenta en un taller o una fábrica a solicitar trabajo, le contestan que recibe el patrono o el encargado, si les hacen falta operarios en esta, y les dicen, no podemos admitir a usted porque lo que nosotros necesitamos es gente joven. Aquel obrero puede tener aún vigor, ser excelente operario, modelo de honradez y trabajador, pero todas esas buenas condiciones resultan anuladas por aquel signo de vejez aparentemente o real. En gran número de fábricas donde los patronos, cual soberanos absolutos, han hecho leyes que tienen que cumplir al pie de la letra a sus obreros o súbditos, se determina una edad máxima para poder entrar en ellas, fijándose esta no con arreglo a la vejez natural, sino aquella en que el trabajo excesivo la produce, la cual determinan con verdadera competencia a los patronos y encargados. Y con tal rigor se hace cumplir esa disposición de los modernos señores que han llegado a desatenderse recomendaciones de verdaderos personajes en favor de obreros que pasaban de la edad por aquello señalada. No es solo eso. La crueldad llega más. Viene una casa a menos por sus malos negocios, o por otro motivo cualquiera, tiene como es natural precisión de reducir el personal, pues ya lo sabe, los primeros a quienes se pone en la lista para echarlos a la calle es a los que más edad tienen, a los del pelo blanco, aquellos que generalmente fueron los que fundaron con su trabajo la fortuna de la casa, o si ya estaba ya formada, los que más la acrecentaron. Que por el flujo y reflujo de una industria, un establecimiento tiene que suspender temporalmente cierto número de operarios, pues entre los suspendidos figurarán en primer término los de más edad, los que revelan por su semblante o por su pelo menos fuerza física, dándose el caso muchas veces de que tal suspensión equivale a un despido, ya que cuando vuelve el periodo de la actividad, aquella casa se avisa a los jóvenes suspendidos, pero no se hace lo mismo con los viejos, cuyas plazas las ocupa gente nueva y más joven.
No hay que decir las amarguras y privaciones que los obreros a quienes nos referimos pasarán. Si por viejos los despiden de donde trabaja y por viejos no los admiten en otras fábricas y talleres, ¿cómo van a tratar de dedicarse a otra profesión? ¿Dónde, aunque sea corto, se necesita emplear algún tiempo en el aprendizaje? ¿Cómo van a dedicarse a las faenas del pionaje? Único trabajo donde algunas veces podían ocuparse. Si para esa labor se necesita lo que ellos ya no tienen, bríos y robustez. A esos obreros no les queda por consiguiente otro recurso luego de haber mendigado estérilmente trabajo de fábrica en fábrica, ofreciéndose a cualquier precio o arrancarse la vida. Si la dignidad no se ha extinguido en ellos y les queda un resto de energía. Humillarse viviendo de la limosna que recojan por dioseando e irá a parar, cual miserable trasto, a los oprobiosos asilos creados por la caridad burguesa. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que nos sigáis viendo y, como dije al principio, bueno, que lo compartáis, que os suscribáis al canal, a ver si empezamos a hacerlo crecer un poco el canal, sobre todo con la intención de que llegue más gente y a gente que esté interesada en el tema, ¿no? Por ejemplo, si tenéis amigos en este caso, si habéis visto ya los otros o no, o lo que sea, el del Paisonés, el de Gariza, pues bueno, si tenéis amigos de por allí que sepáis que les interesa el tema, puedes compartirlo con ellos para que lo vayan viendo y todas estas cosas, ¿no? Pues nada, os espero en el de 1899, que probablemente tarde una semana también, ¿no? No lo puedo decir seguro, pero bueno, como van a ser varios y igual que el de este año, pues bueno, ¿no? 1898, perdón. Van a ser varios, entonces igual tarda más. Bueno, pues nada, muchas gracias por verlo y hasta el próximo.